La primera vez que Andrés escuchó el eco, supo que algo en la montaña había cambiado. No era un eco normal, no repetía sus palabras con el mismo tono ni en el mismo tiempo. Era como si la montaña respondiera por voluntad propia, usando su voz, pero distorsionada, lenta, casi reflexiva. Él iba subiendo solo, como hacía todas las tardes desde hacía años, cuando perdió a su padre durante una tormenta en ese mismo sendero. Subir a la montaña era su manera de recordarlo, una forma de sentir que todavía podía hablarle aunque no obtuviera respuesta. Pero esa tarde, cuando gritó, «¿Estás ahí?», esperando nada más que silencio, el eco respondió, «Aquí estoy». Andrés se detuvo al instante. El viento cesó, los pájaros dejaron de cantar y el aire se hizo increíblemente pesado. Miró alrededor esperando ver a alguien más, pero no había nadie, ni un excursionista, ni un animal, ni siquiera rastros de un sonido ajeno. Era imposible. No había hablado con ese tono, no había arrastrado las palabras, y sin embargo, la voz del eco había salido de su propia garganta. Trató de convencer su mente de que fue una ilusión causada por el viento. Continuó subiendo, pero cada vez que hablaba, aunque fuese para sí mismo, el eco respondía de un modo distinto, a veces más rápido, otras más lento, otras más profundo o agudo, como si estuviera probando su voz, afinándola, ajustándola, como si estuviera practicando para sonar exactamente como él. Al llegar a la cima, decidió no volver a hablar. Se sentó frente al viejo pino que marcaba el límite del bosque y tomó aire, tratando de calmar el temblor en sus manos. Pensó que tal vez estaba cansado, tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. La montaña estaba llena de historias de gente que escuchaba cosas, historias viejas, asustadas, exageradas. Eso se repitió una y otra vez, intentando apagarse el miedo que le latía en el pecho. Pero al caer la tarde, cuando el cielo se volvió naranja, el eco volvió a hablar sin que él hubiese abierto la boca. Andrés. El nombre, su nombre, se extendió por entre los árboles con un tono casi cariñoso, como si lo hubiera dicho alguien muy cercano. Andrés se puso de pie de inmediato, retrocediendo. El eco no debería hablar primero. El eco no debería hablar nunca. La voz volvió a sonar, ahora más clara, más humana. «¿Por qué te vas?», no respondió. No podía. Sintió un nudo frío subiendo desde su estómago hasta el pecho, paralizando cada pensamiento racional. Dio un paso hacia atrás, luego otro. El eco se rió suavemente. No era una risa burlesca, sino una risa contenta, como la de un niño que finalmente llamó la atención de alguien que llevaba tiempo observando. «Te he escuchado por años», dijo. «Siempre hablas con él, pero él ya no te oye. Yo sí». Andrés corrió, bajó la montaña casi sin ver por dónde pisaba. Las ramas le cortaban la cara, las piedras le torcían los tobillos, pero no se detuvo. Sabía en lo más profundo que si la voz lograba sonar exactamente como él, no iba a necesitar seguir imitándolo, podría reemplazarlo. Mientras bajaba, el eco lo perseguía, a veces cerca, a veces detrás de los árboles, a veces horriblemente, justo al lado de él. La voz se modulaba constantemente, afinándose como si estuviera practicando. «Andrés, Andrés, ¿por qué corres? Andrés, ya casi, ya casi». Cuando llegó al pie de la montaña, el eco cayó en silencio. Andrés corrió hasta su casa sin mirar atrás. Tenía las manos temblorosas, la respiración descontrolada y una sensación en el pecho como si hubiera dejado algo allá arriba, como si la montaña le hubiera arrancado una parte de sí mismo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras del eco. «Siempre hablas con él». ¿A qué se refería? ¿A su padre? ¿A quién más hablaría él allá arriba? Cerca de las 2 de la madrugada, cuando por fin logró quedarse dormido, un sonido lo despertó de inmediato. 3 golpes en su ventana. Toc, toc, toc. Se levantó con cautela, tragando saliva, abrió la cortina y vio algo imposible. Él mismo, parado afuera, idéntico. Misma ropa que llevaba antes de subir a la montaña, misma expresión cansada, misma postura, pero había un detalle imposible de ignorar. Los ojos. Sus ojos eran demasiado abiertos, demasiado brillantes, demasiado fijos. El otro Andrés levantó la mano y la colocó suavemente sobre el vidrio. Sonrió y en la voz del eco, pero ya completamente afinada, susurró: «Ahora puedo ser vos». Andrés retrocedió, horrorizado. La copia siguió hablando, acercando la frente al vidrio hasta que éste comenzó a agrietarse. «Solo necesito que abras». Y entonces Andrés entendió la amenaza real. El eco ya había aprendido su voz, ya había aprendido su rostro, ya había aprendido su manera de moverse. No quería matarlo, no, quería reemplazarlo.
La ventana empezó a vibrar, hinchándose, como si algo estuviera empujando desde afuera. Las manos de la copia empezaron a hacerse más largas, más delgadas, estirándose como cuerdas tensas de un instrumento afinando para romperse. Andrés corrió hacia la puerta trasera, pero al abrirla, encontró otra silueta idéntica a la suya, de pie en la oscuridad esperándolo, con los mismos ojos, con la misma sonrisa, con la misma voz robada perfecta. ¿O a dónde vas a huir de tu propio eco? La casa entera empezó a llenarse de la voz, de él mismo, repetido 1000 veces, persiguiéndolo, ajustándolo, atrapándolo, y en ese instante, Andrés entendió por qué su padre nunca volvió aquella noche, por qué nadie encontró su cuerpo, porque él juró haber escuchado llamarlo desde la montaña durante meses después. Su padre nunca gritó, nunca pidió ayuda, nunca regresó. No lo dejaron regresar. El eco lo había reemplazado primero. Andrés retrocedió con el corazón golpeándole las costillas, respirando como si cada sorbo de aire fuera una pelea contra el propio cuerpo. La copia que bloqueaba la puerta trasera inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara cada movimiento suyo, como si comparara en tiempo real sus gestos con los suyos, estudiándolo, perfeccionándolo, el reflejo de un paso adelante. Y el crujido de la madera bajo sus pies no sonó como pasos humanos, sino como eco, como un sonido vacío, retrasado, que imitaba lo que debería haber sido real. «No hay prisa», dijo la silueta, con una voz suave, casi paternal. «Tengo todo el tiempo del mundo para ser vos». Andrés se lanzó hacia la cocina, cerrando la puerta con fuerza y atrancándola con una silla. El vidrio de las ventanas comenzó a vibrar. Un susurro se coló entre las paredes, como si viniera de las tuberías, del techo, del suelo, como si surgiera de cada rincón donde alguna vez su voz había rebotado. «¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés!». Era su voz, sus mismas respiraciones agitadas, hasta sus pausas. El eco estaba repitiendo lo que él hacía en tiempo real. Andrés se tapó la boca con ambas manos, conteniendo el impulso involuntario de respirar fuerte. Todo se volvió silencio. Por un segundo, creyó haber confundido a su confundidor, pero entonces escuchó, justo detrás de él, al otro Andrés imitando a la perfección el sonido de su respiración contenida, como si estuviera pegado a su nuca. Se giró de golpe, pero no había nada. La voz volvió a resonar desde la sala, desde la entrada, desde afuera, desde todas partes. Era imposible saber cuántas copias había, imposible saber dónde estaba la original, imposible saber si alguna vez estuvo solo durante todos esos años subiendo la montaña. El eco habló de nuevo, pero esta vez la voz no era la suya, era la de su padre. «Andrés, abrí la puerta». La sangre del muchacho se congeló. Era exactamente la voz de su padre, el tono, la forma en que lo llamaba cuando era niño, el leve temblor de cansancio. «Abrime, hijo. ¡Soy yo!». Andrés sintió que el alma le temblaba dentro del pecho. «No, no podía ser. No te dejé solo». Siguió la voz, quebrada, casi suplicante. «Volví por vos». La imitación era perfecta, demasiado perfecta. Y Andrés, aún con los ojos llenos de lágrimas, comprendió la verdad más dolorosa de su vida. Ese eco no imitaba a su padre, era lo que quedaba de él. Un ruido fuerte lo sacó de sus pensamientos. La ventana de la cocina empezó a abrirse sola, centímetro a centímetro, como empujada por dedos invisibles. Andrés corrió hacia el cuarto del fondo, trancó la puerta y buscó desesperadamente algún objeto que le diera una oportunidad. No quería matarlo, no quería pelear. Tal vez la criatura podía imitar su fuerza, su voz, su rostro, pero no podía imitar su pensamiento humano. No todavía. Detrás de la puerta, la madera empezó a ser arañada, pero no eran uñas. Era como si alguien estuviera rascando con la punta de su propio hueso. Crack, crack, crack. La voz volvió a resonar en el pasillo, más profunda, más deformada, pero todavía intentando sonar humana. Él no volvió, porque yo no lo dejé. Y vos tampoco te vas a ir. El picaporte comenzó a girar lentamente, como si una mano invisible lo estuviera hundiendo. Andrés retrocedió hasta la esquina del cuarto, y entonces escuchó algo que lo hizo arder de terror, algo que la criatura jamás habría podido reproducir, algo que no era un sonido del presente, era un recuerdo, la voz de su padre llorando entre la lluvia minutos antes de desaparecer, diciendo: «Si algo me pasa, no subas solo». Andrés cayó
cayó al suelo. La criatura ya no estaba imitando, estaba reviviendo. Había estado con su padre en sus últimos momentos y estaba usando ese recuerdo como carnada. El picaporte giró hasta el tope. La puerta se abrió muy lentamente, a propósito, como si la criatura disfrutara del momento en que por fin iba a tomar su lugar. Una silueta entró en el cuarto. Era él, su rostro, su ropa, su postura. Pero debajo de la piel algo se movía, como si hubiera demasiada voz, demasiada memoria y demasiado eco acumulado dentro del mismo cuerpo. La copia sonrió. ¿Ves?, dijo. ¿Ya aprendí todo de vos? Andrés tembló. Y la criatura añadió, ahora solo falta que te calles. El pasillo final era más angosto que los anteriores, como si la casa se sintiera obligada a contraerse para obligar a Marcos a caminar inclinado, casi rozando con los hombros las paredes húmedas que parecían palpitar con un ritmo irregular, como si tuvieran venas enterradas bajo el yeso. El olor a hierro y tierra mojada era tan intenso que parecía formar una película espesa en la lengua. Cada paso que daba resonaba como si pisara sobre un espacio hueco, un falso suelo que podía desmoronarse en cualquier momento. Aún así, continuó porque ya no había más rutas ni más tiempo. La casa lo había traído exactamente hasta donde quería. Cuando llegó al final del pasillo, se encontró con una puerta de madera antigua, más deteriorada que las anteriores, pero cubierta en el centro por un símbolo que él ya había visto antes. Un círculo imperfecto formado por dedos, uñas incrustadas, pedazos de piel seca y una serie de líneas que parecían hechas con sangre ya negra. Eso significaba algo. Estaba seguro. Lo había visto en sus sueños desde que llegó a este pueblo. La puerta tembló ligeramente, como si algo detrás de ella respirara esperando su entrada. Marcos sintió el impulso de huir, pero ya no tenía fuerzas ni espacio para retroceder. Empujó la puerta. La habitación era gigantesca, mucho más grande que lo que la estructura exterior de la casa permitiría. El techo se perdía en una oscuridad absoluta y en el centro de la sala vio una enorme mesa circular hecha de piedra. Alrededor de ella, figuras humanas, o lo que quedaba de ellas, estaban inclinadas hacia adelante como si durmieran. Sus cuerpos estaban secos, reducidos a piel pegada a huesos, pero aún así tenían una expresión de dolor congelada en sus rostros. Marcos se acercó con extrema cautela. No tardó en reconocerlos. Eran los habitantes desaparecidos del pueblo. Sus ropas, sus collares, sus facciones deformadas por el tiempo, pero aún así identificables. La casa los había mantenido ahí, dormidos en su dolor, alimentándose de algo que no alcanzaba a comprender. Pero lo que más lo paralizó fue ver en la cabecera de la mesa una figura que dejó caer un mechón familiar de cabello oscuro. Era su madre, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba sostenido por hilos oscuros que salían del techo, como raíces que la mantenían suspendida, con la cabeza inclinada hacia un costado. Sus brazos colgaban sin fuerza, pero sus dedos estaban tensos, crispados. Marcos cayó de rodillas, un grito rasgado escapando de su garganta. No quería creerlo. Ella había desaparecido cuando él tenía 12 años, y siempre le dijeron que posiblemente había muerto atrapada en una de las tormentas del invierno. Había estado aquí todo el tiempo, en esa casa maldita. El aire comenzó a vibrar y un sonido gutural emergió del centro de la habitación. De la piedra circular se levantó una masa oscura, como humo mezclado con tejido orgánico, una figura alargada, sin forma definida, pero con miles de manos pequeñas que se abrían y cerraban como bocas hambrientas. La entidad flotó, observándolo sin ojos, pero con una presencia que presionaba su mente como si intentara aplastarlo desde adentro. Marcos entendió entonces. La casa no solo era un lugar, era un organismo, un ser vivo que se alimentaba de personas, de sus miedos, sus recuerdos, su dolor,
y él había sido llamado porque era lo único que faltaba para completar el ciclo. Su madre había sido el sacrificio incompleto, el que la casa jamás terminó de consumir. La sombra se movió hacia él, extendiendo una de sus extremidades amorfas. Marcos, temblando, se levantó lentamente. No tenía armas, no tenía forma de luchar, pero tenía algo que la casa nunca había considerado: voluntad. La única fuerza que ella no podía absorber sin permiso. «No voy a darte nada», susurró, aunque su voz temblaba. La sombra se detuvo por un instante, sorprendida. Marcos dio un paso hacia adelante, luego otro. La entidad retrocedió y un chillido ensordecedor llenó toda la habitación, haciendo vibrar el suelo y desprendiendo fragmentos del techo. Las figuras momificadas alrededor de la mesa comenzaron a deshacerse en polvo, como si la casa estuviera perdiendo el control. La imagen de su madre, suspendida, comenzó a bajar lentamente, los hilos negros soltándola como si no pudieran retenerla ante la decisión de su hijo. Y entonces un pensamiento se incrustó en su mente, una certeza tan nítida como una orden. Para escapar, debes romper el vínculo. Ese vínculo era ella. Marcos sintió un dolor insoportable en el pecho. No quería hacerlo, no podía hacerlo, pero su madre ya no estaba viva. Lo que quedaba ahí era solo un fragmento atrapado, un eco de lo que había sido. Y si la casa seguía unida a ella, jamás lo dejaría salir. Con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó al cuerpo inerte. Tomó su mano, aún tibia por la energía oscura que la mantenía ahí. La sostuvo con fuerza por primera vez desde que tenía 12 años. «Perdón», susurró quebrándose por dentro. Tiró. Los hilos negros que la mantenían suspendida se tensaron, vibraron y se rasgaron como si fueran tendones gruesos. El cuerpo cayó al suelo suavemente y la casa entera lanzó un grito indescriptible, como si miles de voces lloraran a la vez. La sombra se desmoronó, convirtiéndose en un torbellino caótico de partes oscuras que se desintegraban en el aire. La casa empezó a temblar, las paredes se derrumbaban, el techo colapsaba y Marcos corrió sosteniendo la mano de su madre hasta que la tierra misma pareció abrirse para expulsarlo. La luz lo cegó. Cuando abrió los ojos, estaba afuera, arrodillado en medio del camino de tierra frente a la casa, que ahora era solo un montón de escombros oscuros. Al mirar a su mano, vio que lo único que sostenía era un pequeño amuleto de su madre, uno que ella llevaba el día de su desaparición. No había cuerpo, no había resto alguno. La casa se lo había llevado consigo en su muerte. Marcos, exhausto y roto, se levantó. Sabía que nunca volvería a ese lugar, pero también sabía que parte de la oscuridad seguía viva, en algún rincón del bosque esperando reconstruirse, porque las cosas que nacen del dolor no mueren tan fácilmente. Y mientras se alejaba, sin mirar atrás, una voz suave, casi imperceptible, susurró entre los árboles: «Aún falta uno».